El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bueno, feliz año para todos y para todas. Inicia un año nuevo y como buen inicio de año empezamos con la necesidad, el afán, el querer cumplir como todos los propósitos que hicimos el 31 de diciembre, pero también al cumplir esos propósitos o al el empezar, por decirlo de cierta manera, este nuevo año, puede aparecer mucho que nos cuesta retomar la rutina, porque muchas personas estuvieron de vacaciones, entre las festividades, los viajes, las familias, como que queda un poquito esa sensación de uy, ya toca retomar y me está como costando un poquitico más. Entonces, claro, tengo un montón de propósitos, pero me está costando retomar esa rutina. Y hoy justamente quiero que hablemos sobre eso, sobre cómo podemos hacer para retomar esa rutina a inicio de año, que sea de una forma más amable para nosotros. A mí particularmente. Hay momentos donde me cuesta mucho retomar como bueno, el trajín de vida que llevaba antes de las vacaciones. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ello, pero antes de eso, pues, Pablo, feliz año. ¿Qué tal las fiestas? Feliz año, Daniela. Feliz año a todos. Espero que lo hayan pasado muy bien en Navidad, en Año Nuevo, acompañados pues de su familia, las personas que quieren, en los lugares donde querían estar. Y si no, pues que también haya sido, bueno, una experiencia tal vez inesperada, pero pues agradable para ustedes. Y nada, pues como les decíamos en el episodio anterior, gracias por acompañarnos en un fin de año más y acompañarnos ahora también en un inicio de año más. Ya el segundo, ya empezamos el segundo añito del Viajes por Dentro y pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. Y sí, este tema es súper interesante porque, bueno, en realidad, y no sé si te ha pasado a ti, Daniela, y también si de pronto tenemos psicólogos allí en las personas que nos escuchan en la audiencia, que nos cuenten también un poco sobre eso. Pero a mí particularmente este inicio de año suele venir acompañado por la llegada de algunos cuantos pacientes que dicen, oye, me está costando retomar la rutina. Así que, pues por eso he empezado el proceso. Luego nos damos cuenta de mil cosas más, pero sí es verdad que suele pasar. No sé si te ha pasado, Daniela. Pablo, ¿y a ti te cuesta retomar la rutina? Bueno, de eso hablaremos mucho hoy seguramente, porque yo creo que sí, en alguna medida me cuesta retomar la rutina. Sin embargo, es verdad, y tal vez lo decía yo en el episodio anterior, creo que en los últimos años yo he construido un poco como una rutina de final de año que no dista mucho de la rutina del resto del año y no se siente tanto la transición. Creo que eso me ha ayudado un poquito, pero sí, claro, por supuesto, cuando tenía esa época de vámonos de vacaciones y vamos a estar tranquilos y felices, pues sí, sí me costaba muchísimo más. A mí, por ejemplo, sí me pasa que, claro, como yo a fin de año paro totalmente mis actividades laborales y académicas y literalmente si estoy de vacaciones, claro, esta semana es como volver a retomar eso un poquito y a veces sí como que llega esta frase de en enero resolvemos y ya llegó enero y hay que resolver, entonces a veces eso puede llegar a ser un poquito abrumador, pero creo que para empezar a hablar de este tema es importante que podamos retomar algo que hablamos en nuestro episodio anterior y es que tenemos todo un año para cumplir los propósitos. No lo tenemos que cumplir la primera semana de enero. ¿Y por qué lo digo? Porque parte de lo que generan las personas el sentirse más abrumados y cómo voy a hacer todo esto y organizar mis tiempos y la rutina es esa creencia o ese pensamiento de que desde la primera semana de enero ya tengo que cumplir el propósito. Y si en la primera semana de enero no empecé a hacer todo esto que me propuse, pues entonces ya no lo voy a hacer, estoy fallándome, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos todo un año para hacerlo. Y esto lo menciono porque parte de retomar o crear una nueva rutina, que es que aquí hay dos cosas diferentes, es retomar las rutinas que ya teníamos,
pero si nosotros estamos estableciendo nuevos propósitos, es crear unas nuevas rutinas. Y las rutinas no se crean de la noche a la mañana, o sea, de hecho, crear un hábito o establecer un hábito tarda un mes, por decirlo de cierta manera. Entonces, partiendo de eso, el empezar a establecer nuevas rutinas y retomarlas, hay que hacerlo de forma progresiva. Sí, yo creo que ahí hay una clave importante en lo que estabas mencionando, Daniela. Lo primero es, no se consigue ni empezar ni retomar algo de la noche a la mañana. Y eso es clave porque a veces, un poco por la forma en que nos hemos acostumbrado también a vivir nuestras vidas, tenemos esta gran expectativa del resultado, de llegar a la meta de una vez, de tener el resultado ya. Incluso muchas veces, y ahora que mencionabas el tema de los propósitos de año nuevo, muchas veces evaluamos también esos propósitos del año que se está acabando en función del resultado, en función de qué tanto me apegué o no me apegué al resultado, ¿no? En estos días, por ejemplo, hablaba con una paciente sobre, ella me decía, yo me puse el año pasado la meta y lo había escrito y todo y lo estuve mirando y estoy muy frustrada por eso. Me había puesto la meta de llegar a 15.000 pasos diarios y no lo alcancé. ¿Para qué los 15.000 pasos diarios? No, es que yo necesitaba los 15.000, vale, pero ¿para qué eran los 15.000 pasos diarios? Pues eran para empezar a moverse, para disminuir el sedentarismo, para salir a caminar más con su pareja, para cambiar otro tipo de planes tal vez menos saludables, como ir de fiesta y esas cosas, por empezar a hacer algo de movimiento, vale. Y eso se cumplió. Bueno, sí, este año salimos un poco más con mi novio. Bueno, sí, este año fuimos menos de fiesta. Bueno, es verdad que este año empecé a correr, empecé a prepararme para maratones y esas cosas. Hombre, entonces los 15.000 pasos diarios son lo de menos, porque se cumplieron muchas otras cosas, pero muchas veces estamos tan fijos en el resultado que tenemos mucha prisa por alcanzar ya rápido esa meta y empezar ya rápido con esa rutina. Y como tú lo estabas describiendo hace un momento, Daniela, eso cuesta muchísimo. Yo siempre le digo a mis pacientes, si quieres comprobar lo difícil que es hacer esto, intenta de aquí a que nos volvamos a ver la próxima sesión, empezar a levantarte por el lado opuesto de la cama. Y me cuentas la próxima sesión si lo consigues. Y la gran mayoría la semana siguiente me dice, no, mira, no lo logré y lo intenté 2 días y luego dije, ya, no más, que me levanto muy cansado para estar pensando eso desde la mañana. Y eso es una tontería, un ejemplo muy simple y aún así nos puede llegar a costar, pues imaginémonos cuánto tiempo cuesta meter en nuestra rutina un hábito que realmente queremos modificar o que queremos retomar que hemos dejado en alguna medida, ¿no? Claro, y por otro lado, tenemos que, a ver, cuando finalizan las fiestas navideñas, que tenemos reencuentros con nuestras familias, o vamos de viaje, o hacemos actividades diferentes, esto genera emociones posteriores, y esas emociones posteriores pueden estar asociadas con el agotamiento. O sea, muchas personas terminan agotadas de las vacaciones porque esto exige mucha actividad social, exige mucho movimiento, exige muchas reuniones, etcétera. También se puede llegar a sentir como esa tusa, decimos nosotros en Colombia, que básicamente es como esa tristeza de las vacaciones que se acaban, del año que se acabó, de qué voy a hacer este año. Entonces, lo primero, y creo que esto es esencial, es que necesitamos darle espacio también para que esas emociones que están apareciendo a inicio de año, ese agotamiento, esa tristeza, esas expectativas, nostalgia o lo que sea, se procesen y se asienten para ahí sí empezar a establecer estos nuevos hábitos y estas nuevas rutinas. Por ejemplo, yo termino súper agotada de las festividades navideñas porque exige demasiada actividad social y yo no soy una persona tan sociable. Entonces, yo sí necesito en esta primera semana de enero, que ya pasó Reyes y ya pasó todo, como darme unos días más para mí, como para estar solita, para recargar energías, para ahí sí empezar a pensar en qué voy a hacer este año, cómo lo voy a hacer, qué rutinas voy a seguir manteniendo y qué rutinas nuevas voy a establecer. Pero ¿qué pasa? En ese afán de cumplir esos propósitos, de tener esas rutinas, ni siquiera nos damos cuenta de las emociones que están ahí, de cómo nos estamos sintiendo físicamente, emocionalmente, y eso hace que nos cueste más. Sí, definitivamente eso que decías, Daniela, de eso que implica el retomar la rutina desde cero, porque
obviamente hay un proceso detrás de todo esto y no podemos simplemente querer saltar al resultado, ¿no? Y de hecho me haces pensar en algo que no tiene que ver necesariamente con implementar nuevas rutinas o retomar rutinas antiguas al inicio de año, sino en general a lo largo de todo el año, porque es algo con lo que me encuentro con mucha frecuencia con muchos pacientes. Te doy un ejemplo. Muchos pacientes llegan y me dicen, mira, Pablo, es que yo creo que parte de mi problema, lo que causa mi dificultad es que me voy a dormir muy tarde. Y todo el mundo me dice que tengo que acostarme más temprano y que el sueño es muy importante y la recomendación me la ha dado mi familia y mis amigos y mi médico. Y hasta aquí en terapia hemos hablado del impacto que tiene el sueño en el estado emocional. Yo necesito empezar a acostarme a las 10:30 por tardar a las 11 de la noche. Estupendo, muy bien, una gran meta. ¿A qué hora te estás acostando en este momento? Pues mira, en realidad entre las 2 y las 3 de la mañana. Vale, vamos a empezar a hacer la transición. Entonces, ¿qué hora te parece razonable para empezar a acostarte esta semana? Yo creo que con que me esté acostando a las 11:30 está bien. ¿Cómo pretendemos pegar ese salto de las 3 de la mañana a las 11:30? Eso no es posible, eso no es razonable. Y claro, muchas veces cuando tú le planteas, y seguramente te ha pasado a ti también, Daniela, cuando tú le planteas al paciente, mira, a las 11:30 no es razonable ahora mismo, vamos a irnos de las 3 a las 2:30, pues que las 2:30 sigue siendo muy tarde, ¿vale? Sí, sigue siendo muy tarde, pero es que es un proceso progresivo. Pero es que yo necesito empezar a acostarme temprano. Viene esa angustia por llegar al resultado lo más rápido posible. Yo quiero decir esto y no solamente alrededor de este tema, sino alrededor de todos los temas de los que hablamos comúnmente en este espacio, en este podcast. La vida no es una carrera. Dejemos de tener tanta prisa que no hay que llegar al resultado tan rápido. Y todo el tiempo parece que es que se nos está acabando el tiempo, que incluso, bueno, eso nos da para un episodio completo. Además, últimamente me encuentro con mucha gente de menos de 25 años que están completamente convencidos que a los 30 años la vida se acaba, que a los 30 años ya no hay nada más que hacer, que a los 30 años lo que no hiciste no está hecho, que a los 30 años ya, mejor dicho, uno está enfermo, está empezando a perder la memoria y la independencia, mejor dicho, los 30 son el final absoluto de la vida y lo que hice hasta los 30 es lo que hice ya en mi vida. Y entonces eso pues promueve mucho esta tendencia a tener tanta prisa por hacer las cosas. Y no, las rutinas son difíciles de lograr. Daniel hablaba hace un momento de un mes en ese ejercicio de constancia con la rutina y sí, más o menos eso es lo que se puede llegar a tardar el construir una rutina. Pero es que y aquí, momento de confesiones en el podcast, yo creo que incluso a nosotros dentro de este podcast nos tomó un par de meses, incluso un poco más el conseguir un horario que nos funcionara para grabar, el conseguir unas fechas que nos funcionaran para hacer las ediciones, el conseguir también un estilo alrededor de cómo editábamos de las miniaturas si no nos han visto desde el principio, váyanse a los primeros videos y vean la regularidad con la que publicábamos o cómo se hacían las miniaturas y se darán cuenta que es difícil. Y no nos pasa solo a nosotros, váyanse a series muy populares tipo BoJack Horseman, que hace unos 5 o 6 años era súper popular por todas partes, y miren los primeros episodios y miren ya las últimas temporadas y verán toda la construcción que se ha hecho, el estilo, el ritmo, las historias, los personajes. Y al principio eran solo historias sueltas, súper random, porque cuesta, todo tiene un proceso, entonces no podemos tener tanta prisa por llegar al resultado tan rápido. Eso es lo primero que hace que iniciar nuevas rutinas y retomar las anteriores cueste tanto. Tocas varios puntos importantes que van en esta línea de qué podemos hacer. Entonces, lo segundo es, a ver, si yo ya como que recargué las energías de las vacaciones, ya como que me conecté con esas emociones, pues es empezar a definir áreas de nuestra vida o rutinas que queremos retomar, pero no esta cantidad absurda de rutinas. O sea, es que también pasa que dentro de ese afán que tú mencionas, queremos como tener las 20.000 rutinas, las 10 áreas de vida trabajadas o quizás 10 áreas que nunca hemos mirado y ahora todas las queremos trabajar. No, es empezar a
retomar poquitos, o sea, rutinas esenciales o 5 cosas que para mí son importantes que quiero trabajar este año, 5 rutinas que quiero mantener, una rutina nueva que quiero hacer y a partir de definir esas áreas o esas rutinas que queremos mantener, que queremos establecer, es, así como tú lo mencionabas, empezarlas a trabajar de forma progresiva. O sea, yo siempre utilizo como mucho estos ejemplos del running porque, bueno, aparte que lo practico es como, a ver, si tú nunca has corrido en tu vida, no vas a ponerte como rutina empezar a correr todos los días 10 kilómetros. Lo que va a pasar es que el primer día vas a perder la motivación, vas a terminar súper cansado, te vas a lesionar y entonces te vas a detener y ya no lo vas a poder hacer. Lo mismo ocurre cuando nosotros en la primera semana de enero queremos como ya volver a tener nuestra vida organizada y todas las rutinas hechas, tenemos agotamiento por las fiestas, no lo vamos a lograr porque aparte también como que el ritmo de vida está más lento en esta primera semana en general y entonces nos vamos a frustrar un montón y ahí es donde abandonamos esas nuevas rutinas. Es empezar progresivamente, que son 5 cosas para mí importantes, cómo las voy a establecer, las defino, qué día las voy a hacer y que también aquí va lo otro, es estas rutinas no hay que hacerlas todos los días, ¿no? O sea, las personas piensan que para cumplir sus metas, sus objetivos del año, hay que hacer todos los días la rutina que me propuse. Pues no, si al inicio la quieres hacer una vez a la semana, está perfecto, porque al final lo importante es hacerla, o sea, es como empezarme a familiarizar con esto que estoy haciendo. Entonces, desde esa paciencia, desde esa amabilidad es progresivamente voy conectándome con ella. Eso nos va a garantizar que la podamos mantener, que al final lo importante es poderla mantener y pues que la motivación no se nos vaya al primer día que ya no lo logramos. Y tú utilizas una palabra, Daniela, que yo creo que es la clave fundamental de esto, porque claro, la paciencia y el entender el proceso, confía en el proceso, dice el meme, eh, yo creo que es un punto muy importante, pero adicional a eso hay que poner esa palabra que acabas de utilizar, que me parece a mí que es fundamental, y es esto de la conexión. Porque yo no puedo hacer cosas simplemente porque hay que hacerlas, porque se ve bonito, porque es el checklist que todos tenemos pendiente, porque todo el mundo lo está haciendo, porque es lo que me recomendaron hacer. No, fatal. Eso ya es la mezcla perfecta para conseguir no cumplir esos objetivos, no alcanzar esas rutinas, no establecer estos nuevos hábitos. Y yo siempre pongo el ejemplo de las conversaciones de WhatsApp. Yo no sé, Daniela, cuántas conversaciones de WhatsApp tendrás tú sin contestar. No sé si serás de esas que acumulan muchas conversaciones. Yo lo admito, aquí levanto la mano, presente. Yo sí acumulo muchas conversaciones. Y en realidad es un tema que cada vez me encuentro con mayor frecuencia en consulta, ¿no? Oye, me cuesta mucho contestarle los mensajes a mis amigos. Y claro, ¿por qué costaría hacer algo que en principio es una actividad de ocio? Es conectar con los amigos, es mantener los vínculos afectivos, es mantener esa conexión con la familia. Muchas veces incluso no son conversaciones demasiado profundas ni demasiado extensas, son 4 memes que te ha mandado tu mejor amigo o tu mejor amiga y no se los contestas. Y la clave aquí está en, es difícil hacer esa actividad porque me he convencido de que esto hace parte de todas las cosas que tengo que hacer durante el día. Hoy tengo que hacer la colada o bueno, lavar la ropa. Hoy tengo que pasarme por el banco a preguntar qué pasó con la cuenta no sé qué que me bloquearon. Tengo que atender estos pacientes. Tengo que revisar si ya me contestaron de extranjería y tengo que contestarle mensajes a mis amigos y familia. Esa no puede ser una actividad que hago porque me toca hacer, porque eso promueve que la procrastinemos durante tiempos indefinidos y muchas veces muy prolongados. Hay gente que me he encontrado que me ha dicho, mira, es que tengo un mensaje, una nota de voz de 5 minutos que le tengo que contestar a un amigo desde hace 6 meses. Y la verdad que no encuentro la motivación para escucharla porque pienso, uy, por Dios, 5 minutos escuchando. ¿Por qué 5 minutos se sienten tan largos? Bueno, porque es un lo que me toca hacer. Seguramente, y eso aquí tengo que decir que es una cosa que me pasa a mí en concreto con este tema,
Uno puede dedicar 30, 40 minutos a ver videos en internet y se divierte y es un espacio de descanso, de desconexión, de ocio, pero cuando pienso en ver los 5 o 6 videos que me ha enviado mi hermana o que me ha enviado mi mejor amiga, me da una pereza tremenda. Pero ¿por qué si es exactamente la misma otra actividad? Bueno, porque se siente como una obligación. Y ahí es donde encaja esa palabra que decías hace un momento, Daniela, de la conexión. Si yo empiezo una rutina por empezarla, porque toca, porque es que este año sí voy a aprender inglés porque es que se ve muy bonito en la hoja de vida. ¿Para qué quiero aprender inglés? ¿Cómo se conecta eso con mis valores? Esta palabra deben estar cansados de escucharla en este podcast, pero es que es muy importante. ¿Cómo conecta eso con mis valores? Y entre eso y tenerme paciencia es mucho más fácil establecer nuevas rutinas. O sea, al final todo también depende de ese discurso que estamos manejando con nosotros respecto a las cosas que hacemos. No es lo mismo cuando yo la primera semana de enero digo, es que tengo que organizar mi vida porque en este 2026 la tengo que arreglar y tengo que hacer todas estas rutinas que no he hecho. Tengo que cumplir con estas metas, con estos propósitos. A cuando la primera semana de enero yo me siento conmigo a pensar más en qué quiero hacer y qué para mí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque ahí se une mucho con lo que tú mencionabas ahora de estas rutinas no es hacerlas por hacer. O sea, no es porque estoy en el club de las 5 a.m. y en el club de las 5 a.m. dicen que tengo que levantarme a correr, a leer, a hacer el super desayuno balanceado, luego gimnasio, etcétera, etcétera. Sino estas rutinas que yo estoy haciendo, que estoy manteniendo o que quiero implementar cuáles son importantes para mí y por qué son importantes para mí. Y aquí también creo que hay algo clave, es qué me funciona a mí más dentro de esas rutinas. Habrá personas que les funciona mucho madrugar, hay otras personas que no les funciona tanto madrugar, ¿sí? Pero yo tengo que encontrar a nivel personal cómo se adecúa eso para mí. Entonces, en esa organización de esos espacios, creo que siempre el punto de comparación debo ser yo. ¿Cómo me siento yo haciendo esto? ¿Cómo me veo yo haciendo esto? Y no tanto los otros. No, es que fulanita lo hace a tal hora. O es que yo he visto que Pepita lo hace así de esta manera. Porque cuando entramos también en esas comparaciones, pues es cuando entramos en esta carrera que tú mencionabas ahorita. Y es una carrera que al final estamos destinados a perder. Sí, totalmente. Y yo creo que ahí hay otra clave importante, además del tema de entender el proceso y el tiempo que se toma el proceso y el entender también esa motivación que hay detrás de la actividad que no sea hacer por hacer. Yo creo que agregaría ese tercer elemento que estás planteando ahora y es el tema de la comparación con los otros. Porque yo creo que compararnos con los otros lo único que termina generando es esa sensación de que todo el mundo, entre grandes comillas, está consiguiendo tener esas rutinas, reacomodar su vida, retomar el año con toda. Y yo soy el único que se está quedando atrás. Mira, hay una cosa ahora que mencionabas, este tema del club de las 5 a.m. y toda esa pseudocultura de internet de productividad tan absurda, a mí me causa mucha gracia porque la gran mayoría de personas que tienen como un poco esta mentalidad y que entienden el acto de la lectura más como un gesto de productividad que cualquier otra cosa, suelen hablarte siempre de cuántos libros han leído este año. Y yo este año me leí tantos libros y te dicen, era tal libro y tal libro y tal libro, pero al final del día tampoco tienen tanta idea de qué iba el libro porque no le prestaron demasiada atención. En cambio, por contramano, yo pienso siempre en la mejor lectora que conozco y que tengo a mi alrededor en este momento, que es mi pareja. Yo siempre la molesto diciéndole que, bueno, la molesto, no le hago la broma de que ella es como Matilda, porque cuando, no sé si se acuerdan de esa escena de Matilda yendo a la biblioteca y volviendo con el carrito ese cargado de libros, cuando ella era niña su entretención era irse de la casa a la biblioteca pública que tenía cerca, coger algunos libros y llevárselos para casa y leer, porque le encanta leer. Y yo creo que no hay una persona que yo vea leer más que ella en mi entorno cercano y alguna vez llegué a preguntarle más o menos cuántos libros se leía ella por año.
un poco en esta dinámica de la que estábamos hablando y su respuesta fue, "Mm, la verdad que no sé exactamente cuántos me leo". No tiene ni idea, porque ella agarra el libro, se divierte haciéndolo, tiene un propósito para ella, lo descarta y pasa al siguiente. Y yo estoy seguro que se lee varios libros, entre libros, cómics, mangas, se lee un montón de cosas al año, pero lo hace simplemente por el disfrute de la lectura, ¿no? Entonces, ella tiene ese hábito que a muchas personas les cuesta incorporar en su vida, muy bien incorporado, no porque haya dicho, uy, yo, ¿cómo voy a ser yo más productiva, un ser más importante para esta sociedad? No, simplemente ella se lo disfruta y para ella es una actividad que tiene un propósito en función de sus valores. Y yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Este ejercicio comparativo con nosotros, pues lo único que hace es sabotearnos, entonces hay que simplemente plantearnos metas en función de lo que es importante para mí, por qué es importante para mí, y seguir ese proceso, ese caminito paso a paso que es funcional para mí. Que hay gente que lo consigue en menos tiempo, pues felicitaciones. Hay gente que no. Y tenemos que tenernos paciencia también en ese sentido, no ser un poco más autocompasivos. Y sumado a eso es irnos reforzando a nosotros mismos, irnos premiando en cuanto vayamos consiguiendo avances dentro de esa rutina. Porque claro, como estamos tan enfocados en la consecución de la meta total, se nos olvida también que las metas son a corto plazo y una simple meta puede ser, ok, esta semana logré hacer esto que la semana anterior no lo podía hacer. Entonces es necesario irnos felicitando, irnos premiando, irnos reforzando por ir consiguiendo esas cosas. Bueno, no lo logré al ritmo o al tiempo que yo esperaba. Ok, pero pues lo estoy logrando y eso es lo importante. Entonces, para ir como resumiendo un poquito esto de cómo volver a retomar nuestras rutinas o de cómo implementar nuevas rutinas, pues lo primero es que necesitamos darnos un break después de las vacaciones antes de retomar la rutina. Así como estos primeros días de enero, esta primer semana, cogerla suave, como diríamos por ahí, como recargar esas energías y sacar esas emociones que de pronto están ahí cargadas por lo que implicaba las vacaciones, lo que implica volver, etcétera. Entonces darnos ese espacio para nosotros, que en ese espacio no tenemos que hacer nada, simplemente conectarnos con nosotros mismos. Lo segundo es enfocar pocas áreas, por decirlo así, sí, como pocas rutinas, o sea, no tienen que ser las 20.000 rutinas, no, poquitas áreas, las tres áreas más importantes de mi vida, las cinco rutinas que quiero mantener y una nueva que quiero agregar, ya está. Y a partir de eso, empezar a definir de forma progresiva pequeños pasos de cómo lo voy a hacer, cada cuánto la voy a hacer, por qué la voy a hacer, por qué quiero mantener esta rutina, por qué quiero incorporar esa rutina. Y esa pregunta me parece clave, debe ser fundamental en ese por qué debe ser una razón muy personal. Esto cómo me va a hacer sentir, por qué es importante esto para mí. No porque todo el mundo lo esté haciendo, no porque me dijeron, no. Para mí, ¿qué sentido tiene esto? Y bueno, yo siempre les digo a las personas tener estas ayudas visuales de calendario de Google, el calendario que tú haces y pegas en la nevera, como encontrar esos espacios, o sea, los espacios deben ser definidos en esas rutinas, pero sin que se sienta como esa carga de todos los días la tengo que hacer o tengo mi horario lleno de 7 de la mañana a 10 de la noche. No, tres cositas y ahí le vamos como aumentando y bueno, obviamente irnos premiando también por ir logrando esas cosas, felicitándonos, reconociendo ese esfuerzo que se está teniendo y el día que no lo logremos, pues en lugar de castigarnos y decir no somos lo peor, ya no logramos las metas del año, otro año perdido, el 2027 será o lo que sea, es encontrar qué pasó. Sí, ok, ¿qué pasó y qué puedo como trabajar para alcanzarlo, pero no desde ese castigo? Ese es como los puntos que para mí son claves en este establecer rutinas. Ah, bueno, y se me olvidaba lo que tú decías ahorita de divertirnos haciendo esas rutinas. Creo que eso es súper importante, encontrar esa diversión personal. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo describes muy bien, lo resumes muy bien.
Creo que no hay nada más que agregar. Esos son los puntos básicos para que podamos conseguir realmente una rutina o retomar una rutina o empezarla desde ceros, sin morir en el intento, sin que esto genere un montón de frustración, sin que eso genere, como tú lo decías hace un momento, esa sensación de otro año más en el que no hice absolutamente nada, ¿no? Y insistir mucho con el tema del propósito, del no presionarnos porque todo sea ya, ya, ya. Y creo que hay un elemento que también es fundamental y con eso cierro yo y es el eh, entender que también hay cosas que están fuera de nuestro alcance y que estas rutinas no estén eh, completamente rígidas alrededor de esas cosas que no están fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, qué sé yo, este año sí voy, como lo decías tú la vez pasada, a conseguir X trámite burocrático. Yo eso no lo controlo y ahí no puedo montar ninguna rutina o una rutina que dependa de, no, este año sí voy a ponerme súper juicioso con la maestría, vale, pero no me han aceptado. ¿Cómo sé yo que este año sí puedo ponerme y en qué momento y en qué fechas? No tiene ningún sentido que pues también luchemos contra esas cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Entonces también ser compasivos y entender que hay algunas cositas que ya no podemos controlar y en ese sentido no es que yo no esté haciendo las cosas bien o que yo no me esté esforzando por una rutina, es que simplemente pues hay cosas que están fuera de mi capacidad de gestión y mi toma de decisiones y en ese sentido pues también no frustrarnos alrededor de esas cosas que no se dan como yo quisiera, justamente porque pues hay eh, un montón de cosas a nuestro alrededor que no podemos modificar aunque quisiéramos. Nada, espero que puedan empezar su año aplicando muchas de estas cosas de manera más pausada, más tranquila, más compasiva y seguramente pues van a lograr establecer un montón de rutinas nuevas y retomar algunas antiguas que estaban siendo generadoras de bienestar para ustedes, pero con calma, con compasión, con comprensión de ustedes mismos, buscando el disfrute, haciéndolo paso a paso y hey, lo único importante no es el resultado. Hay muchas cosas en el camino que también valen un montón, ¿no? Ujú. Recuerden que tenemos un año que son 365 días y no hay que arreglar nuestra vida en una semana. Así que si esta semana a ustedes como Pablo y como yo les ha costado retomar las rutinas, están en un ritmo más suave, no pasa nada. Nos queda mucho tiempo para volverlas a retomar, pero la idea, así como lo menciona Pablo, es hacerlo con conciencia, hacerlo centrándonos en nosotros, en lo que para nosotros es importante. Y bueno, espero que este episodio les funcione para eso. Gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en un próximo episodio.